Entonces, la idea de la clase de hoy es que en la primera parte veamos si ustedes tienen dudas o preguntas respecto al trabajo práctico que cuya entrega vence en el día de hoy. Lo que vamos a intentar hacer nosotras es devolverles sus trabajos corregidos cuando los entreguen hoy, antes del parcial, que es el jueves que viene, ¿sí? Lo que es importante es que cuando ustedes reciban esas correcciones del trabajo práctico, lean las correcciones que pusimos, las repreguntas, y que se fijen si comprenden cuáles son las preguntas que les estamos haciendo, si tienen alguna duda al respecto, que las evacúen, si necesitan evacuarlas, que no lleguen con esas dudas al día del parcial, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar el soporte del correo electrónico para que ustedes nos hagan las preguntas que quieran, o si quieren volver a esbozar alguna respuesta, no todo, pero alguna respuesta al trabajo práctico cuya corrección no terminen de comprender, o que digamos, no entiendo qué me quisieron decir con esto. ¿Ok? ¿Sí? Bien, muy bien. Dicho esto, entonces les pregunto a ustedes, ¿alguien tiene alguna pregunta? No si la respuesta del trabajo práctico es correcta o no, sino en relación a las consignas o al tema. Hola, buen día, ¿Nadie quiere? profesor. Sí, Buen día, profesora. buen día. Yo tenía una consulta, espéreme que ya. No entendía bien el punto 3. En realidad la pregunta no llega a entender. ¿Cuál es la pregunta? No me la acuerdo. Ahora justo, acá está. Dice, ¿qué se entiende? Bueno, la primera parte sí. ¿Qué se entiende por último domicilio conyugal? Conforme el marco normativo aplicable. ¿Qué tipo de problema de la norma conflicto abarca la definición de los términos empleados en la misma y cuál es la solución de ese problema en este caso? Ese tema lo trabajamos en la clase pasada, que hablamos que hay un problema de la derecho internacional privado, que es cómo definir los términos que emplea la norma de conflicto, porque vimos que si en un caso uno puede aplicar tanto el derecho propio como el derecho extranjero, Sí. ¿qué derecho soluciona este problema de definir, ¿sí? Que tiene una denominación en nuestra materia? Y si lo hace el derecho, la lex fori, es decir, el derecho del juez que es competente, o si esto se define por el derecho del aplicable al fondo de la cuestión, o si en realidad hay alguna solución superadora de este problema que nos evite tener que decidir si aplicamos la lex fori o la lex causa. ¿Vos viniste a la clase pasada, Rosa? Sí, sí. Sí, pero ahora sí ya entendí. No sé, estaba bloqueada. Ok, no, está bien. Para eso no las pregunto. Sí, sí, muchas gracias. No, bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta del trabajo práctico o de los temas que entran en el parcial? Buen día, profe. A nosotras también, cuando estuvimos trabajando, nos surgió la misma duda y sin spoilear el trabajo, vimos que nuestro Código Civil sí define lo que es domicilio conyugal, pero en el trabajo había como otra normativa, que era la de Venezuela, que no lo definía. Bueno, en este caso, entonces... ¿Cómo se llama este problema? Las calificaciones. ¿Cuál es la solución superadora del problema? Ahí me estás matando. No. ¿Alguien que le haya contestado esta pregunta? Que sepa lo que estamos hablando. Bueno, lean calificaciones del libro que estén estudiando y lo van a encontrar. No les voy a decir yo la respuesta. ¿Sí? Pero dimos el ejemplo en clase, leímos varios ejemplos del código. Verónica, vos fíjate que si el que va a resolver es el juez argentino, él puede definir aplicando su lex fori, que se entiende por domicilio conyugal,
o puede definir por la lex causa, es decir, por el derecho aplicable al fondo, que según lo que vos decís es el de Venezuela. Entonces, ¿cuál aplica? ¿Hay una solución superadora en este caso para no tener que definir cuál aplica? Y la que tiene definida el término, ¿o no? ¿Cómo se llama ese problema y la solución? No sé, después buscarlo en la bibliografía de donde estés leyendo, no sé de dónde están estudiando, pero lo buscan de ahí. ¿Sí? Profesora, ¿usted se refiere a la teoría del uso jurídico? Ay, tengo la garganta mal. La teoría del uso jurídico es otro problema. Es cómo se resuelve el caso y cómo se aplica el derecho extranjero. Sí. No es esa la solución. Profe, ¿el reenvío es la solución? ¿El reenvío? ¿A qué pregunta responde el problema del reenvío? Y cuando reenvía una normativa a otra. No. Chicos, por favor, acá no usamos la palabra reenvío para ninguna otra cosa que lo que quiere decir el reenvío. ¿Sí? Cuando el punto de conexión localiza en la otra normativa. No, eso no es reenvío. Eso no es el problema de reenvío y por eso les digo, no usen la palabra reenvío para algo que no sea estrictamente el problema del reenvío. El problema del reenvío es el problema de nuestra materia que responde al interrogante ¿qué parte del derecho extranjero aplico? En esta pregunta 3, la pregunta no es qué parte del derecho extranjero aplico, el problema es otro. El problema es cómo defino los puntos de conexión o los términos de la norma de conflicto. Tienen que entender bien de qué se trata cada problema. Si no, van a aplicar un instituto distinto para resolver el problema. Ustedes fíjense, cuando ustedes vienen a un cliente a verlos, no les dice, bueno, doctora, yo quiero preguntarle si usted sabe si en este caso se aplica el reenvío. Ellos nos cuentan los hechos del caso y uno tiene que encuadrar esos hechos del caso en los problemas jurídicos. Entonces, nosotras con estas preguntas no les decimos, ¿cómo soluciona en este caso el problema de sino que les decimos de qué problema se trata cuando uno tiene que encontrar el juez competente. ¿De qué problema se trata cuando uno tiene que aplicar derecho extranjero? ¿De qué problema se trata cuando uno no sabe qué parte del derecho extranjero tiene que aplicar? ¿De qué problema se trata cuando uno tiene que definir los términos de las normas de conflicto? Estoy más perdida que antes. Cuando uno tiene... ¿Nadie sabe la respuesta a esta pregunta? ¿Que la pueda escribir por el chat o que la haya encontrado? Perdón, Vero. Sí, no, porque estoy releyendo y repensando cuando el legislador tiene que aplicar el derecho extranjero o el lex fori. Vos dijiste que es un verdadero desafío y que tienen dos alternativas, lex fori o lex causae. Bueno, la solución superadora son las llamadas calificaciones, como te dije antes, autárquicas o autónomas se llaman. No me lo dijiste antes, es la primera vez que... Te dije calificaciones, ¿sí? Sí, lo dije calificaciones. Bueno, pero calificaciones es el problema de definir, no es la solución. Ah, como no me diste bolsa, pensé que estaba equivocada. Bueno, vos dijiste es un problema de calificaciones. Sí, es un problema de calificaciones. La pregunta es cómo se soluciona. Tienen que leer la bibliografía, no tienen que solamente tomar apuntes de clase, porque miren lo que pasa, lo que uno anota, lo que yo digo, pues ahí no lo digo perfecto, el libro está escrito, se ve que lo leyó, el que lo escribió, lo releyó. No, el libro lo leí, pero no... ¿Cuál es la solución superadora del problema de las calificaciones? Calificación es el problema, ¿y la solución cuál es? Ya lo dijiste. ¿Qué tipo de calificación es la solución? La autónoma o la autárquica. Claro, esa es la respuesta. Cuando vos tenés una calificación autónoma o autárquica, es porque el propio legislador definió el término. Entonces, si vos encontrás que el legislador calificó de manera autónoma o autárquica,
se soluciona el problema de las calificaciones. Vos antes no dijiste cuál era la solución, dijiste cuál era el problema. Ahora estás diciendo cuál es la solución. No, yo lo primero que dije, perdón, fue que nuestro código definía lo que es el domicilio conyugal. Bueno, está El bien. término. Sí, pero yo te pregunté cómo se llama esa solución. Ah, sí, ¿Estoy dije equivocada, calificación. Sofi? Por ahí estoy equivocada. No hay problema. Sofi, vamos bien, tengo razón, porque si no, parezco una loca. No, sí, pasó eso. Importante tener en cuenta que, como dijo Niva recién, el problema es el problema de las calificaciones. Y la solución superadora son las calificaciones autónomas autárquicas. Es el decirlo completo, porque si uno dice el problema de la solución de la calificación es la calificación, no se comprende del todo lo que se está queriendo decir. Gracias, Sofi. Ah, está bien, perdón. Yo pensé que... No había entendido así. Pensé que las calificaciones ya era definido autónomas o autárquicas. No pensé que tenía dos. Por eso no lo dije entero. Bueno, no importa, ahora lo entendiste, que eso es lo importante. Sí. ¿Sí? Okay. Entonces, calificar en derecho internacional privado quiere decir definir los problemas de la norma de conflicto. Las vías posibles para solucionar el problema de las calificaciones son o calificamos por la lex fori o calificamos por la lex causa. Pero este dilema de por qué derecho calificar desaparece si el propio legislador, el del juez que entiende en la causa, el de la lex fori, emplea o trae una definición autónoma o autárquica. Entonces la pregunta es, en este caso, el término domicilio conyugal, no me lo digan, eso es lo que tienen que hacer ejercicio, ¿está definido en el Código Civil y Comercial de la Nación? Si estuviese definido en el Código Civil y Comercial de la Nación, el legislador le provee al juez de una calificación autónoma o autárquica, entonces al juez se le termina el problema de tener que definir qué se entiende por domicilio conyugal. Porque puede ser que para el derecho extranjero domicilio conyugal diga, bueno, el domicilio conyugal es donde vivieron los cónyuges mínimo 5 años. Bueno, si nuestro legislador no exige ese mínimo de tiempo y lo define cómo hay que interpretarlo, ya sabemos. ¿Se ve? Bien, muy bien. Gracias, Verónica. ¿Alguien tiene alguna duda de este tema o no siguió la conversación? ¿No? Bueno. ¿Alguna otra pregunta de los trabajos prácticos o de los temas que vimos en clase? La idea de este trabajo práctico era que ustedes pusieran en práctica lo que habíamos visto de manera más bien teórica en las últimas clases y ver si lo comprendían o si se despertaba alguna duda, más allá de la resolución, que ejercitaran, porque las preguntas del parcial van a ser estas, ¿sí? Con otros casos, con otra plataforma fáctica, con otros ejemplos, no es que va a ser un divorcio, no va a ser exactamente igual, pero si ustedes comprenden estas preguntas, van a comprender perfectamente las preguntas del examen. Entonces vamos a destinar este espacio de la clase para ver si ustedes tienen preguntas para el examen, ¿sí? El trabajo práctico vence en el día de hoy, entonces asumimos que un poco pensado lo trajeron, casi resuelto. La idea era disipar las dudas finales antes de subirlo al campo. Entonces aprovecho y vuelvo a preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hoy es Pregunten, 24, si no saben 29. es el momento de preguntar. Mejor preguntar ahora que después del parcial. ¿Sí? No, David. David pregunta por el chat. Si el legislador local ni el extranjero responden a la definición, se puede recurrir a un tratado. El tratado se aplica únicamente cuando los estados son parte, ¿sí? Un juez puede decir, bueno, como yo no tengo la definición de este término, voy a usar analógicamente el de un tratado que no se aplica a este caso, pero lo voy a aplicar igual para saber cómo se interpreta, ¿sí? Yo no quiero que se haga mucho problema con el problema de las calificaciones, solo quiero que sepan que cuando el legislador define, se termina el problema, que esa es la solución al problema de las calificaciones. Después podemos seguir profundizando, David, y podemos decir, bueno,
Si no definiera el punto de conexión, tengo las opciones, o defino por el propio, defino con el extranjero. Pero, por ejemplo, si fuese un problema de la kafala del derecho extranjero, no voy a encontrar una definición en mi ordenamiento jurídico, entonces voy a tener que aplicar la del otro. Si tengo distinta calificación, yo, o digamos, cuando yo digo califico por la Lex Fori, ¿qué quiere decir? Si no tengo calificación autónoma o autárquica, por ahí uso las calificaciones del derecho de fondo, no del derecho internacional privado. ¿Se ve? Entonces eso sería también una forma de solucionar. Esa Si duda todos los también la estados tenía. son parte del tratado, un segundito que me está preguntando David por el chat, pero un segundo. Si todos los estados son parte del tratado y el tratado tiene una definición autónoma autárquica, se usa esa, obvio. Por ejemplo, los tratados de restitución tienen una calificación que dice, se entiende por traslado o retención ilícita de niños cuando sucede en violación del derecho de uno de los padres y cuando ese padre efectivamente ejercía la responsabilidad parental. Entonces, cuando yo tengo que definir qué quiere decir ilícito en la aplicación del tratado, tengo que aplicar lo que nos pusimos de acuerdo entre los dos estados. No puedo aplicar la Lex Fori. Está muy bien la pregunta, David. ¿Se entiende la respuesta, David? ¿Se sigue? ¿Sí? Ah, ahí te vi. Bien. Bueno, pues están muy bien las preguntas, porque tus preguntas dan cuenta que entendés el problema. Así que están excelentes las preguntas, David. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta más? Vero, vos querías preguntar algo. No, perdón, ahí lo respondiste. Yo también tenía esa duda. Si no está definido, pero está definido en algún tratado o en el código de fondo, eso también tenía duda, si se puede utilizar. Claro, lo del código de fondo es cuando yo digo aplico la Lex Fori, es porque Sí. voy a sacarle la gomita al código y usar eso que hasta ahora yo les dije no lo abran. Sí. ¿Se ve? Si yo tengo una calificación autónoma que me dice que es domicilio para el derecho internacional privado, uso esa. Pero si yo no tengo una calificación, por ejemplo, adopción, ¿qué se entiende por adopción? Si vos vas al código, a las disposiciones de derecho internacional privado, no hay una definición del término adopción. Entonces, o sacás la gomita y usás lo que dicen los artículos que regulan la adopción en el derecho de fondo, el 600 y pico, o aplicás la definición del otro estado. ¿Se ve? Pero si vos tenés, eso no somos parte, pero si fuésemos parte en el tratado de adopción, por ejemplo, de la Haya del 93, que no somos parte, pero si fuésemos, ahí define qué se entiende por adopción Agarraron mi internacional. billetera. Entonces aplicaríamos esa definición. ¿Se ve? Pero, y esa solución que vos das es lo que conocemos como la teoría del uso jurídico. No, ¿qué es la teoría del uso jurídico? Es aplicar el derecho extranjero como lo haría el juez de ese estado extranjero. ¿De qué estado extranjero? El que sea, el que nos manda el caso a aplicar el derecho extranjero. Muy bien, ¿qué nos manda a aplicar ese derecho? Seamos más precisas, vos podés ser mucho más precisa. Cuando vos vas a aplicar un derecho extranjero, ¿quién te manda a aplicar ese derecho extranjero? ¿Cómo llegás? La norma. ¿Qué norma? ¿Qué me querés decir? La norma de conflicto. Habla ahora porque estoy en Exacto, clase. sí, solo llego Manda a a... aplicar derecho extranjero. Y yo Perfecto, o sea, como si solo fuese- llego a aplicar... como Dale. si fuese un juez extranjero, conociendo el texto de la ley, completando con jurisprudencia, con doctrina, con todo lo que me lleve a resolver el caso como si yo estuviera sentado en el sillón del juez extranjero, pero desde acá. Ok, perfecto. Eva, ¿se sigue? Sí, perfecto. Pensé que la teoría del uso jurídico era la solución que le encontrábamos cuando el juez tiene que usar la lex causa. Sí, pero bueno, acá no estamos diciendo que tiene que usar la lex causae. Si usara la lex causae, lo haríamos siguiendo la teoría del uso jurídico. ¿Ok? Bien. ¿Se ve la diferencia, Eva? Vos acá primero tenés que Sí, preguntarte... una cosa es cuando... Vos acá tenés que preguntarte, ¿aplico la lex fori o aplico la lex causa?
La teoría del Sí. uso jurídico solo sirve para aplicar derecho extranjero, porque la teoría del uso Perfecto. jurídico quiere decir imitar al juez extranjero, y solo lo vas a Bien. imitar No si sé, aplicas su ajá. derecho, pero si resolvés aplicar la Lex Mm. Fori, no lo imitás. Lógico, perfecto, gracias. No, por favor. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta más de este u otro tema? David, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos vas bien con la preparación de la materia? ¿Tenés alguna pregunta en particular? Digamos, no dejes de preguntar algo porque te parezca obvio que la tengas que saber y no lo sepas. Vos, más que nadie, podés preguntar acá algo que hasta No que me te calentás parezca el mate obvio. cocido, Gordi. Pregunten, no sean tímidos, no. Hoy no estamos evaluando, hoy estamos tratando ¿Quieres que de ponga un poquito resolver más, sus No, no, no. dudas. Así que es una buena un momento para preguntar. Bueno, mientras que piensan preguntas, les quiero pedir por favor que para el examen se preparen leyendo la bibliografía que les sugerimos, o el libro de Scotty o de donde estén estudiando. No de apuntes de clase suyos solamente, por supuesto que son muy valiosos, y menos aún de apuntes de clase de otros compañeros o de trimestres anteriores. Acá en esta materia hay que expresarse con los términos de la materia. Los criterios, la forma que nosotros evaluamos es, si ustedes comprenden el razonamiento de la materia, si ustedes pueden aplicar el razonamiento de la materia, si ustedes pueden expresar apropiadamente el razonamiento de la materia. Por eso es que ejercitamos, ¿sí? Para expresarse en los términos de la materia, necesariamente tienen que leer. No alcanza con escucharnos a nosotras, seguirnos y demás. Lean. Es muy importante leer y es muy importante que si pueden, en la medida de lo posible, estudiar en grupo o estudiar entre ustedes, es clave. ¿Ok? Bien. David o alguien más que tenga alguna pregunta. Le puse un minutito, fija. Gracias. Me voy a ir más acá. Cualquier cosa hablamos. Vos que no terminas todo. A las 12. ¿Esto es todo lo que van a preguntar ante el parcial? A mí sí me surgió otra duda. Dale. Bueno, son dos. Primero es con respecto a la sexta pregunta. Me parece que... Permítanme que la leo rapidísimo. Dale, porque no me la acuerdo. Bueno, pero me voy con la segunda pregunta y ahorita regreso con esa. La segunda pregunta es con respecto a el tema que viene igual en la bibliografía, que es como fraude a la ley, me parece. No me queda muy claro porque lo leí. No lo vimos todavía, David, no lo vimos. Es el tema que el único tema que nos falta abordar de la norma de conflicto, que lo vamos a ver ahora a continuación cuando terminemos con las dudas. Ok, entonces me espero a ese. Dale. Leerlo después. Excelente. Perdón, David, el punto 2 del trabajo práctico, decís vos. 6, dijo. 6. Sí, ya estoy abriendo el documento. ¿Alguien lo tiene ahí a mano y lo puede leer? Ya, perdón, ya lo encontré. Es con respecto a que el divorcio en Venezuela se lleva de una manera o es un requisito, por así decirlo, mencionar la causa de por qué se está generando el divorcio, y en Argentina solamente es divorcio de parte, o sea, porque tú decides divorciarte puedes hacerlo sin necesidad de explicar la causa. En ese sentido sí como que me conflictúa un poquito porque a mí me parece como meramente como trámite procesal el explicar la causa, porque al menos en este caso siento que no genera una obligación o una pérdida de derechos con respecto a ninguna de las partes el mencionar la causa, porque pues en este caso no es porque vaya a perder la custodia de los niños por haber decidido
divorciarse por abandonar el hogar o porque fuera una persona con problemas de adicción o algo por el estilo, que son las causas que menciona el Código Civil venezolano. En esta situación, entonces sí sería como no generaría realmente un problema el mencionar la causa, y podría decirse que se puede aplicar el derecho venezolano sin generarle ningún problema a la parte que es argentina. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende muy bien la pregunta. Pero fíjate esto, David. Lo que tienen que hacer ustedes, lo que tienen que procurar hacer cuando ustedes reciben las preguntas, es tratar de encuadrarlo o encasillarlo en qué problema de la materia está. De todos los problemas que nosotros estudiamos hasta ahora, que nos faltó el del fraude. Este problema que genera la norma de conflicto, ¿qué problema es? ¿Qué problema se refiere la pregunta? Le pregunto a David y le pregunto a todos los demás que tienen el mismo ejercicio, ¿no? Y la pregunta es si afecta el orden público. Te faltó una palabra. ¿Qué cosa, Ángel? Que la pregunta es si este derecho aplicable afecta al orden público, o sea... ¿El qué? ¿Si afecta el orden público internacional? Orden público internacional. Ah, sí, internacional. Muy bien. Sí, acá el orden público solo no. Pero muy bien, Ángel. ¿Y por qué la pregunta es esa? ¿Cuál sería el razonamiento que corresponde al análisis o a la evaluación del orden público internacional? Yo primero aclaré que el artículo que correspondía ir era el 2006-95, creo que es, porque no tengo acá como ver ahora lo que puse, pero creo que puse el 295, que habla que el juez estudia el caso y a ver distintos tipos de derechos que son aplicables. Ante la misma situación, él debe armonizar, procurando la finalidad perseguida de las partes, me acuerdo que puse, donde ya había también un preacuerdo de voluntades. ¿Ese es el problema del orden público internacional? No, pero eso es lo que aplica el juez. Entonces, es el problema del orden público internacional. ¿Cómo está regulado este problema? El orden público internacional, que yo lo que leí un poco es que estos principios que nombra que está siendo vulnerado no son tales. Como decía el compañero, ¿no? Que no se está violando un derecho, un principio de... ¿cómo puedo explicarlo? Un principio fundamental, vamos a decir, como sería derechos humanos, cosas así. En este caso... No, hablemos con un poquito más de propiedad. Alguien que haya respondido esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es el análisis del orden público internacional? ¿Cómo se efectúa? ¿Verónica? Son los principios y valores que se desprenden de las normas de cada... como las que normas no, del ordenamiento jurídico, ¿sí? Bueno, del ordenamiento jurídico. Y lo fundamental de esto es que no es estático, que es dinámico y que hay que actualizarlo según el tiempo. Entonces, en este caso puntual, a nosotros la verdad que como tenemos divorcio incausado, realmente no... A ver, nosotras creo que en esa pregunta, no recuerdo, pero que habíamos puesto que no violaba el orden. No, pero había una... Ahora les hago una pregunta, Vero, te hago una pregunta. ¿El divorcio incausado es un principio del orden público internacional argentino? ¿Es un valor del orden público internacional argentino? Habíamos puesto que no afectaba. El divorcio incausado es un principio del orden público interno. Es una norma, una disposición del orden público interno, pero no internacional. Entonces, tienen que estudiar bien, está muy bien, Verónica, la respuesta, tienen que estudiar qué es el orden público internacional y cómo se realiza el orden público internacional y poder explicarlo, que nosotros no nos podemos meter adentro de sus cabezas. Y poder explicarlo, ¿sí? Entonces, en el análisis o la confrontación de la solución a la que llega el juez extranjero, la solución, ¿se acuerdan que les dije en la clase? Marquen la palabra solución en sus códigos civiles. Esa solución, confrontarla con los principios.
Si ustedes imitan al juez venezolano resolviendo un divorcio, en este caso, ¿los divorciaría o no? ¿O les diría no, como no alegaron causa no los voy a divorciar? ¿O los divorciaría igual, si lo imitan? Si lo imitamos, sí. no. Si lo imitan, ¿que no los divorcian? Claro, es que en realidad sí, yo, juez argentino, nosotros lo divorciamos. No, juez argentino no. Si ustedes imitan al juez venezolano, ¿los divorcian o no? ¿Por qué no? ¿No leyeron todo el ejercicio hasta el final? Sí, porque figura abandono voluntario. Jonathan, Había una cláusula, perdón, apago. El abandono voluntario. Claro, decía al final de todo que si estaban de común acuerdo, igual iba a proceder el divorcio. bueno, no importa lo que diga la ley, por eso decimos que estudiamos el texto de la ley, el alcance, el sentido y la vigencia. Porque no es que solo aplicamos el Código Civil venezolano, resolvemos como juez venezolano. Cualquier juez venezolano aplica la ley y aplica ese plenario que está abajo de todo el ejercicio. Ese es el primer punto que ustedes tenían que encontrar. O sea, primero, el juez venezolano divorciaría, entonces no hay ningún problema del orden público internacional. Segundo, el argumento que presenta el caso, que está en la pregunta, ¿es un problema de orden público interno o internacional? El argumento de que en el código de fondo está regulado el divorcio incausado. ¿Eso es un argumento de orden público interno o internacional? Interno, profe. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el argumento del orden público interno y el internacional? El Internos son las disposiciones. Habla Luis un minuto. Dale. No, que el derecho, el orden público internacional son principios y el orden público interno son sugerencias. ¿Son qué? ¿Qué es el orden público interno? Son disposiciones que no se pueden contrariar, profe. Exacto. ¿Sí? Esa sería la respuesta completa a ese caso. Si uno imita al juez extranjero, no tenés este problema por un lado. Y por otro lado, que aunque en el análisis que tenés que hacer, no podés considerar el orden público interno, que es el argumento de parte. Tenés que encontrar el argumento del derecho internacional privado del orden público internacional. ¿Se sigue esto que digo? No dicen ni que sí ni que no. Sí, profe. Lo que pasa es que cuesta salirnos y fue un ejercicio difícil. A nosotros nos costó muchísimo por ahí entre comprender la pregunta, tratar de aplicarlo, leer otra vez la bibliografía. Nos encontramos con que nos costó muchísimo armarlo. Bueno, pero está muy bien, Flavia, porque respondiste todas las preguntas muy bien y porque comprendieron los problemas, ¿sí? David, ¿vos seguiste esta respuesta? ¿Te satisfizo? ¿Te queda alguna duda? Sí, ya con esto voy entendiendo un poco más el tema para responder bien esa pregunta. Buenísimo, David. Es muy importante que estudien y puedan expresar el concepto del orden público internacional. Es muy importante que conozcan las características del orden público internacional. ¿Sí? Que surgen del fallo Solá, que es el que analizamos la clase pasada. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más del ejercicio o de los temas que entraron en el parcial? Yo les quiero decir que el fin de semana no pueden estudiar 2 días antes para el parcial. Esto es muy difícil de estudiarlo, entenderlo, procesarlo y poder aplicarlo si uno estudia muy sobre el pucho. ¿Sí? Lo que les podemos ofrecer, si ustedes quieren y pueden, es abrir un espacio más para preguntas, así de manera virtual, antes del parcial. Si ustedes pueden, no sé si pueden, nuestras posibilidades son el lunes por la tarde, por ejemplo a las 2 o 3 de la tarde, abrir un Zoom, solo para responder preguntas que ustedes tengan preparadas, porque las estudiaron y demás.
y si no, el martes a la mañana yo podría. ¿Les interesa? ¿No les interesa? ¿Lo quieren pensar? A mí sí me interesa, profe. Puedo cualquiera de los 2 días. Bien. Sí, a mí Bien, también, Marta. profesora. Sí, profesora, yo también puedo. O sea, si se comprometen y van a ver 10 personas, lo hacemos. Entiendo que no todos puedan y todos pueden contestar o preguntarnos por correo electrónico, vamos a estar disponibles, ¿sí? Bien. Sí, yo voy a hacer lo posible por estar, profe. Ok, bueno. El lunes Después, entonces, eso le iba a decir, lunes o martes, así ya lo definimos. bueno, hacemos el lunes a las 3 de la tarde, ¿les parece? ¿Sí? Para mí este día es mejor. Sí, sí. Ok, perfecto. Sí. Exacto. Bueno, igual después mandamos un mail por si hay alguien que no está conectado en este momento o lo que fuera. Lunes a las 3 de la tarde en este mismo Zoom. ¿Ok? Pero recuerden que el espacio es para responder sus preguntas. ¿Sí? Tienen que traer preguntas pensadas, o del trabajo práctico, o de lo que estén estudiando. ¿Sí? Vengan con preguntas. Si no hay preguntas, cerramos el Zoom. ¿Sí? Vengan con preguntas. Aprovechen el espacio para poder preguntar. Bueno, ¿alguna duda más hasta que quieran preguntar ahora? ¿No? Entonces, estas cosas que fuimos diciendo, aprovéchenlas para volcarlas a sus trabajos antes de entregarla hoy que vence a las 23:59. ¿Ok? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir analizando el tema del fraude a la ley y bueno, después del corte por ahí, si llegamos, hicimos una introducción al tema de la cooperación, ¿te parece, Sofi? ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el lunes a las 3 de la tarde y ahora los dejo con Sofi. ¿Ok? Bueno, igual si tienen dudas, manden por mail. No hay problema. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, profe.